Bueno, muy bien, se suman a la mesa Inés Capdevila y Jorge Liotti. Bienvenidos a ambos. ¿Qué tal? Un placer tenerlos aquí. Bueno, y vamos a hablar de la conversación que tuvo la titular del Fondo Monetario Internacional con Alberto Fernández. Vamos a conversarlo con Jorge y con Gabriel Camaño. A ver, las primeras apostillas, ideas de lo que dijo, lo que sucedió en esta conversación. Mira, lo primero que trascendió es un comunicado que difundió Alberto Fernández. Todavía no está el comunicado oficial del Fondo Monetario, que en general suele ser más formal y escueto. Lo que Fernández cuenta en este comunicado, que la conversación con Kristalina Georgieva giró en torno de dos ejes principales. Uno que tiene que ver algo que ella había dicho más temprano en una entrevista con la agencia Bloomberg, que era el apoyo a la parte social del programa de lo que el gobierno prepara. Entendió que la situación del hambre en el país era importante, la pobreza además, y dijo que iba a bregar para que el fondo y otros organismos internacionales los respaldaran. Pero al mismo tiempo dijo que lo tenía que hacer dentro de un marco de viabilidad fiscal. Fue el término que utilizó la propia Kristalina Georgieva. ¿Qué quiere decir eso? Es decir, que no se corran de los números del equilibrio fiscal que se le venía demandando al gobierno de Macri en términos laxos. Es decir, no gasten más de lo que pueden llegar a gastar. Fue un poco eso. O sea, entiendo que ustedes tienen que poner un énfasis en lo social, pero sin desfinanciar en términos fiscales el equilibrio que se busca con el plan. Igualmente, el plan que acordó el gobierno de Macri con el fondo está bastante desvirtuado por una serie de medidas de emergencia que se han ido tomando, ¿no? Entonces, ¿cómo se traduce? ¿Más el acuerdo ajuste? del fondo siempre tuvo ajustadores por el lado del gasto social, por ejemplo, que en caso de que el desempeño macro y el deterioro de los indicadores sociales fuera mayor, el gobierno estaba habilitado a realizar gasto social por encima de lo presupuestado, y ese mayor gasto social, con ciertos límites, obviamente, por encima de lo presupuestado, ajusta las metas. Por eso pasamos de un 0 de déficit primario en parte a un menos 0,5. Una parte de ese menos 0,5, la mayor parte es lo que se llama el ajustador de gasto social, que es esto, gastos sociales por encima de lo que se había acordado, y la otra parte más chiquita es gasto de capital con otro tipo de financiamiento no previsto, digamos, internacional no previsto. Pero el grueso es gasto social, digamos, es lo que se llama el ajustador social del gasto. Y lo otro, lo que dijo Georgieva hoy es el típico discurso del fondo ayornado a los nuevos tiempos. Antes el fondo era mucho más complicado, digamos, de viabilidad fiscal, que es lógico, sobre todo que te van a pedir los mismos acreedores cuando vos vayas a renegociar la deuda. Si vos querés renegociar la deuda por las buenas, entre comillas, el acreedor lo primero que quiere es que vos le des un título que valga, digamos. Muchos de esos acreedores ni siquiera son los tenedores originales. Entonces lo que quieren es un título que tenga valor en el mercado, que tenga liquidez, que es lo que no tienen los mercados, que lo pueda vender y pueda hacerse de esa liquidez, y tenga un resultado positivo en su caso, digamos. Entonces, si vos cuando vas a renegociar la deuda no ofreces un sendero fiscal sustentable, es decir, que dentro de 2 o 3 años existe la expectativa de que vuelvas a caer en default, o vuelva a haber una nueva reestructuración de deuda, ese título no va a tener valor, no va a tener un alto valor en el mercado, no va a tener liquidez, nadie lo va a querer, y por lo tanto el mismo acreedor no está interesado en entrar en la renegociación de la deuda. Entonces, no es que el sendero fiscal sustentable es algo que solamente te pide el fondo, es algo que te van a pedir todos los acreedores. Pero no porque quieren que vos ajustes, sino porque quieren que el título que reciban a cambio valga. Sí, valga y tenga liquidez, digamos, que si se lo quieren sacar de encima, haya alguien que esté dispuesto a apostar ese título, digamos. Entonces, es un tema de racionalidad. Me parece, igual, también en la otra reunión con el fondo que habían tenido en su momento después de las PASO, el comunicado del Frente de Todos no se había salido de lo que ya venían diciendo. Igual había habido algunos trascendidos, ¿se acuerdan con lo del vacío de poder? Sí, que no habían acá sido del todo igualmente felices. hay un dato que es la primera vez que se comunica en forma directa Alberto Fernández con la directora general del Fondo Monetario. Esto no había ocurrido, hasta ahora había estado con los representantes para la región. Acá no aparecen esas imputaciones que le había hecho Alberto Fernández cuando era candidato todavía. Cuando era candidato, diciéndole, ustedes le prestaron a Macri, ustedes incumplieron con la propia carta orgánica del fondo porque le siguieron prestando. Acá lo que aparece es la discusión un poco de fondo respecto de posibilidades de cumplir con las metas sin hacer un ajuste. Algunos fragmentos del comunicado dice:
Fernández aclaró que está en condiciones de proponer un acuerdo de pago, pero sin más ajustes. Queremos asumir un compromiso que podamos cumplir. Hemos elaborado, esto en textuales, sí, ¿no? Un plan sustentable que nos va a permitir crecer y cumplir con las obligaciones que la Argentina tiene con ustedes y con el resto de los acreedores. Pero después aclara, entiendo la relevancia de la viabilidad fiscal, usa el mismo término que había usado Georgieva. No me tiene que convencer a mí de eso, pero es mi deber anticiparle que en la situación en la que se encuentra la economía argentina es difícil propiciar un ajuste mayor. No podemos hacer más ajustes fiscales porque la situación es de una complejidad enorme. El nivel de ajuste de la era de Macri ha sido tremendo. Esto es lo que textualmente el comunicado de Fernández se lo atribuye al propio Fernández. Claramente están empezando una pulseada que hay que ver cuánto dura y que tiene que ver con fijar posiciones respecto de la posibilidad, en principio, de un nuevo acuerdo que le libere el horizonte inmediato de vencimiento, que es lo que va a buscar el gobierno puntualmente con el fondo. Hay un punto importante. Primero, los vencimientos inmediatos no son con el fondo. Está claro. O sea, el fondo, vos necesitas entrar a una negociación con el fondo para poder ir a una negociación con los acreedores, que sí es mejor que si el fondo te acompaña, digamos. Siempre es mucho mejor. De hecho, los casos buenos, digamos, de negociaciones que el propio gobierno, que propio Alberto ha venido citando, Portugal, Uruguay, Ucrania, son casos donde el fondo de alguna u otra manera participó y de hecho apoyó esa renegociación de la deuda con los acreedores, sobre todo en Ucrania, por ejemplo, donde hubo una quita incluso de la deuda y hubo una postergación de pagos por 4 años, que es algo parecido a lo que Alberto a veces dice. Entonces, y los acreedores te piden que el fondo participe de esa negociación, que vos antes primero vas a hacer una negociación. Lo segundo es, el cronograma de vencimiento del año que viene empieza muy cargado de entrada. Es mucho más importante la ley bajo legislación local que la ley bajo legislación externa, incluso si limpias la ley bajo legislación local de títulos que tienen legislación local y legislación externa y mirás solo los títulos que son 100% legislación local. Eso por un tema de discriminación, digamos. Entonces, el gobierno... Alberto debería estar interesado en una negociación rápida, digamos. Además, lo más lógico que ya estuviéramos negociando, digamos, porque si no se va a complicar evitar un escenario negativo, digamos. Pero él para despejar en las próximas semanas lo va a terminar. Pero para despejar los acreedores privados necesita... Primero tiene que empezar a negociar con el fondo. Por eso digo, ¿no? Para que te acompañe. Pero los vencimientos con privados son muy fuertes. Por eso, necesita despejar esa incertidumbre. Entonces... No, pero esto va al punto de, él dice, bueno, a partir del 10 de diciembre empezamos a negociar, digamos. Sería mucho mejor si empezara a negociar, si empezaran esas definiciones, empezaran antes, porque los tiempos son muy cortos, digamos, desde el punto de vista de lo que se llama el nudo financiero. Bueno, nos vamos a hablar en términos internacionales, porque hoy Inés Capdevila nos trae una pregunta interesante, ¿no? ¿Por qué Guaidó no logra movilizar